Hola, ¿qué tal? Hay momentos en la vida en que hay determinadas personas se cruzan con nosotros y no sabemos por qué, pero sí es muy interesante saber para qué. Y la vida te da sorpresas agradabilísimas. Personajes que tienen tanto en su interior, tanta sabiduría y que tienen tanto por transmitir. Pues bueno, hoy es uno de esos días casi que privilegiados. Encontrarme con un hombre como Antonio Gálvez. Vamos a preguntar quién es Antonio Gálvez y qué tanto tiene para darnos, para enseñarnos, qué tanto de su sabiduría hay. Podríamos decirlo en términos muy generales y espero que no ofensivos, es un hombre común y corriente, pero es un hombre especial. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gloria, muy amable. Gracias por permitirme, en primer lugar, conocerte físicamente. Leía tus columnas, siempre he admirado tu profesión, tu forma de proyectarte a la gente. Muchas gracias. Pero bueno, llegó la oportunidad en que teníamos que físicamente encontrarnos Qué bien. y aprender muchas cosas de ti y aprender muchas cosas. Tú nos vas a enseñar muchas cosas. ¿Quién es Antonio Gálvez? Bueno, ¿Quién es Antonio Gálvez? en primer lugar, yo soy de aquí de Cali. Soy una persona que nació, se crió aquí. He sido un buscador, un buscador inquieto, pero en silencio, aprendiendo a observar a la gente, aprendiendo de los demás. Hice mis estudios aquí en Cali, mis Te estudios interrumpo, ¿un buscador de qué? de lo que la vida me presente, que me haga sentir con bienestar. Ser feliz conmigo mismo debería ser la filosofía de todo ser humano. No encontrar la felicidad en las cosas que de pronto nos pueden brindar alegría, las cosas externas. Pero ser feliz consigo mismo es llegar a la plenitud mientras permanecemos en este mundo. Y has buscado a través de tu vida, ¿cómo ha sido tu vida, Antonio? Normal, como una persona común y corriente, de una familia de valores, de un padre que me enseñó lo que es la honestidad y de una madre que me enseñó el positivismo. Y esas dos cosas es como una balanza que me han permitido ir por la vida, tratando de ser un poco mejor, de ir sacando de mi interior aquellas cosas que tengo que sacarlas porque se congestiona uno con ellos, las tristezas, los momentos de rabia, lo que pasamos en nuestra niñez, la vida como prácticamente convivimos con los demás, pero desde un punto de vista de la racionalidad, porque estudié una profesión racional que tiene que ver mucho con las matemáticas, la ingeniería. De por sí, esa fue mi carrera básica con la cual mantuve mi vida, la ingeniería civil, constructor. De pronto alguna vez pensaba, bueno, yo construyo, pero ¿cómo construyo mi vida? Aquello que hago yo por fuera, aquello que hago en obras, en construcciones, es también como una empresa interior que uno tiene que construir en el día a día, en el diario vivir. Y lo que es más importante es todos los maestros que la vida me han entregado. Pero ¿qué te hace brincar, por decirlo, de este ingeniería civil, constructor, a este mundo, dijéramos, de desarrollo humano integral? ¿Qué te hace brincar? ¿Qué te hace dar ese vuelco? Un punto muy importante. Estaba realizando obras de construcción. Tenía los compromisos normales para poder terminar una obra con el tiempo que le exigen a uno y el cronograma de obra que se tiene que realizar. Por lo tanto, tenía que hasta trabajar de noche, manejando los obreros en las calles, los ingenieros en las calles. Y sufría de lo que es el gran mal de la humanidad, mucho estrés, mucha preocupación, mucho estrés. Una pariente un día me dijo, te quiero ayudar en la vida.
Y cuando me dijo, te quiero ayudar en la vida, yo pensé que era desde el punto de vista material, que me iba a facilitar unos dineros para poder pagar a proveedores, pagar tuberías, pagar la nómina de los empleados. Y me dice, no, te voy a pagar un curso de relajación. Y te cuento, Gloria, me sentí mal. Ofendido. Claro, ofendido. Yo no necesito eso, yo necesito es plata para poder cubrir las cosas. Y yo asistí por respeto a esa persona, a quien quiero mucho. Y asistí a un curso para aprender a controlar la mente, aprender a controlar las emociones, bajar la frecuencia cerebral que se nos dispara cuando estamos angustiados, preocupados, tensos. Y cuando asistí a ese curso, que lo impartió una persona que vino de Centroamérica, y se hizo en el Colegio María Auxiliadora, me acuerdo, en esa época. Me pareció lógico lo que él explicaba. Me pareció que no había nada de raro. Y dentro de mi racionalidad dije, bueno, podemos ensayar esto. Y me enseñaron a relajarme. Y me sirvió realmente para, en los momentos de crisis, de dificultades, aprender a autocontrolarme. Porque ese es el gobierno más difícil, el gobierno de sí mismo. Uno se dispara por cualquier cosa externa que se le llegue a presentar. Entonces lo tomé como una ayuda para mi vida, aprender a relajarme, vivir tranquilo, no dejando de dispararme por cualquier cosa que me molestaba. Ese fue realmente el inicio. Y de ahí en adelante mi vida fue transcurriendo por muchas facetas. De la ingeniería fue pasando a entrar en contacto con la gente. Pero eso me lo vas a continuar diciendo después de comerciales. De la ingeniería civil fuiste a entrar en contacto con la gente. ¿Qué sentías o qué te decía la gente? ¿Qué captabas de la gente? El contacto con la gente se dio precisamente porque de estar continuamente asistiendo a estos talleres, a esas prácticas, pues uno se va involucrando con personas que tienen esas mismas ideales. Y la vida me dio una sorpresa. Me invitaron a prepararme como instructor de estas técnicas para controlar su mente, reprogramar su mente. Y durante 2 a 3 años fui entrenado, me llevaron a Estados Unidos, allá terminé mi preparación y regresé a Colombia y comencé a dar seminarios y talleres de desarrollo humano, paralelamente a la ingeniería. Eso me permitió irme contactando con mucha gente, asesoré muchas empresas en desarrollo humano, pero lo que realmente me tocó más fue cuando fui asesor de entidades de la salud, donde me tocó trabajar con los profesionales de la salud que les toca estar al frente del caos que se presenta en la enfermedad de los pacientes que asistan a hospitales y clínicas y cosas de ese tipo. Y ese contacto con entidades de la salud, con clínicas y hospitales, me fue abriendo, digamos, la mente hacia que el ser humano es mucho más que carne y huesos, que el ser humano es un paquete inmenso, más energético, más emocional, más mental, que lo que ocupa realmente el cuerpo humano. Ahí tuve la oportunidad de encontrar profesionales de la salud que andaban por el mundo energético, la bioenergética y cosas de ese tipo, y fui tomando cursos y diplomados en terapias alternativas, en terapias integrativas, y eso me permitió realmente darle otro enfoque. Y en todos los seminarios y cursos que yo daba, la gente me decía, Antonio, yo quiero hablar con usted. Y yo hablaba con la gente, como habla un amigo con cualquier otro amigo. Pero yo me beneficiaba de lo que ellos me contaban. Me fueron dando prácticamente como una enseñanza con todas sus situaciones. Yo lo único que hacía era opinar y sugerir. Opinaba qué es lo que creo yo que más te viene a servir para tu vida. Y luego, pues, eso fue creciendo. Fui aprendiendo muchas cosas. Y algo que me sirvió mucho no solamente fue la relajación. Aprendí a meditar. Me inicié en la meditación. La relajación nos lleva a un nivel de frecuencia cerebral
conocida como alfa, pero la meditación te profundiza más a la frecuencia zeta y estar en una frecuencia que es prácticamente propia de la inconsciencia en un estado consciente con la práctica. Eso le ayuda a uno a sintonizarse mejor con su interior, a desarrollar la intuición, a ser capaces de percibir las cosas y tratar de despertar ese maestro interior que todos nosotros realmente tenemos. Antonio, tú en este momento, haciendo un salto muy fuerte a tu presente, ¿consideras que la enfermedad es un lenguaje? ¿Significa algo? ¿Qué está diciendo la enfermedad? ¿Por qué la gente se está enfermando tanto? ¿Por qué hay esa avalancha de enfermos en hospitales? No hay EPS que sirvan, no hay nada que alcance. ¿Por qué la gente se enferma? Hay muchos factores que inciden en que la humanidad está cada vez más enferma. Uno de los factores que yo pienso que más influyó en que la estructura fisiológica del ser humano se alterara, esto es un poco duro de pronto decirlo, es la entrada de la química en la alimentación. Comenzaron a presentarse los preservativos, los edulcorantes, los saborizantes, los estimulantes, y nuestras células no están acostumbradas a eso, sino a alimentarse de los productos que la naturaleza nos brindara. Y eso fue un choque fuerte para... es que hoy en día la leche la alteran, vitaminizada, cosas de ese tipo. Entonces, fisiológicamente en todo el mundo hubo un choque del cuerpo humano, de la estructura celular, de una parte natural a una parte artificial y química, en primer lugar. En segundo lugar, considero que uno de los factores grandes es la ley básica del caos de la humanidad. La ley donde se fundamenta el por qué la humanidad está en caos. Y esa ley dice, nadie es propietario de la verdad. Cada persona tiene su verdad personal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dos personas se enfrentan, cada una quiere argumentar su propio punto de vista y dice, es que yo tengo la razón. Deberíamos decirle, sí, tú tienes la razón, tú tienes tu verdad, yo tengo mi razón, yo tengo mi verdad. ¿Para qué vamos a pelearnos? ¿Por qué no más bien los dos juntos hacemos un concordato, un acuerdo y entre los dos busquemos una nueva verdad que nos satisfaga a los demás? ¿Qué es la verdad? Eso es lo que produce las guerras en el mundo. Eso es lo que produce los enfrentamientos, las dificultades en el hogar. Y eso nos genera el estrés. Y eso es lo que nos genera toda esa cantidad, digamos, de venenos internos que podemos tener. ¿Y cuáles son esos venenos internos? La rabia, las iras, los deseos de venganza, la agresividad, me la tienes que pagar. Eso nos altera también fisiológicamente, psicológicamente, emocionalmente. Bueno, en esa ley del caos, cada uno busca su verdad. ¿Qué es la verdad? No hay una verdad universal. Bueno, tendríamos que entrarnos a un tema lindo, por ponerlo suave. Nosotros somos buscadores de la verdad los humanos, pero estamos en una dimensión muy subdesarrollada. Nos dicen en física cuántica que estamos en una tercera dimensión. Dentro de esa tercera dimensión hay 12 subtonos de dimensiones. Por ejemplo, yo pienso, la Madre Teresa de Calcuta cuando murió, ¿en cuál de los subtonos de la tercera dimensión se encontraba? En una mucha más avanzada de algunos de esos 12 subtonos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos los seres humanos? El cuerpo lo dejamos aquí, lo cremamos, lo enterramos. Nuestra mente también se apaga, nuestras emociones. Pero hay una parte que es la divinidad. Hay una parte que es la extensión del perfecto amor y del amor incondicional absoluto, que toda la humanidad le ha tratado de dar un nombre. Ese nombre le dicen unos Dios, otros le llaman la gran luz, lo que sea. Lo importante es que nosotros estamos conectados con lo absolutamente perfecto. Esa es la realidad y esa es la verdad. Mientras tanto, dentro de nuestras relativas verdades, iremos transitando hasta algún día fundirnos con la realidad absoluta. Vamos a continuar después de comerciales.
para no perdernos, entonces hay motivos para enfermarse, la parte química, la ley del caos, un poco más claro, ¿se necesita el caos para poder crecer? Sí. Es importante, son importantes las dificultades. Mire, este planeta Tierra, o este mundo, digámoslo así, para no tomar la esfera, este mundo en el cual vivimos, es un salón de clase. Y es un salón de clase donde tuvimos la fortuna de llegar a él para aprender y luego enseñar, pero a través de demostrar. Yo puedo aprender algo, pero solamente lo puedo enseñar cuando lo puedo demostrar con mi forma de ser. Es lo que pasa en un hogar. En un hogar nosotros a nuestros hijos les damos normas y pautas, o como lo hace también el profesor o docente en el aula de clase. Pero el hijo no aprende por lo que dice el padre, el hijo aprende por lo que hace el padre. Entonces esa incoherencia nos hace que nosotros los padres de familia de pronto no estamos cumpliendo con nuestra labor de enseñar a través de cómo somos. Vinimos a este salón de clase llamado mundo a aprender, pero aprendemos del caos, de las dificultades, de lo opuesto. Solo en la oposición hay el equilibrio. Como la ley de la balanza, una fuerza va para este lado, otra fuerza va para este lado. Por eso cuando nos reunimos en pareja, cuando nos llega a nuestra vida una persona con la cual vamos a convivir, una de las cosas más tristes es ver que una pareja diga, nos separamos porque somos diferentes, cuando resulta que esa persona es la maestra de la cual yo tengo que aprender de la diferencia y lograr realmente el equilibrio. Claro. Y generamos el caos. Bueno, vamos entonces, el mundo, nos enfermamos un poco, la parte química, la ley del caos. ¿Qué más, Antonio? ¿Por qué nos enfermamos? Hay también que de pronto hay que tener en cuenta de las multiplicidad de factores, lo transgeneracional, lo que heredamos, no solamente heredamos en los códigos genéticos biológicos, sino que también se hereda la parte emocional. Los pendientes del alma familiar. Exactamente. Y no tenemos la culpa. Hemos venido al mundo, heredamos esto. Lo importante es descubrir qué es lo que yo poseo en mi interior. Lo que decía Carl Jung, esa sombra interna que hay en nuestro inconsciente y que nosotros la proyectamos en los demás cuando hay el conflicto. Esa persona con la cual yo no me entiendo, como dice Jung, es el espejo donde puedo percibir mis sombras. En estos días yo hablaba en Tampa, yo estaba en enero en Tampa con alguien y tenía dificultad esta persona de entendimiento en su vida familiar porque él es una persona que le gusta el orden. Este vaso, porque no está aquí, cuando debería estar acá. ¿Qué le puso a la vida? Una persona, lo contrario, Claro. para buscar el equilibrio. Sí, no podía aprender. Es que yo no puedo soportar el desorden. Esa persona que es desordenada es tu maestra, para que busques el desorden que hay en tu interior. De pronto no tiene orden en su casa, pero tú tienes que buscar el desorden en tu vida de pareja, en tu economía, en tus relaciones interpersonales, en sentirte contigo mismo. ¿Estás feliz contigo mismo? ¿Tienes un genio en el cual no explotas, te revelas consigo mismo por tu forma de ser? Mira cómo es tu autoimagen. ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿Qué rechazas de tu cuerpo? ¿Eres una persona de baja autoestima? Ese podría ser los múltiples desórdenes que podemos tener en nuestro interior, pero que las personas no lo están proyectando y yo no lo estoy encontrando. Entonces, cuando se suceden esas cosas, lo importante no es desgastarte preguntándote por qué, sino qué es lo que tengo que aprender. En vez de decir por qué me pasó esto, por qué me enfermó, por qué me dio diabetes, por qué sufro de constipación, de estreñimiento, deberían de preguntar, ¿para qué me enfermé? ¿Para qué me sucede esto? Eso es un mensaje. Por ejemplo, conversaba en estos días con una persona que me decía, es que tengo problemas de estreñimiento.
tengo problemas en el colon. ¿Y cuál es la función del colon? La tercera función de lo que es la alimentación. Ingerimos, nos nutrimos y aquello que sobra lo expulsamos. Revisa si tu colon está afectado, qué cosas tienes atrapadas en tu vida y que no has salido de ellas. Rencores, odios antiguos, incluso en tu vida normal. Guardas y guardas cosas en tu closet que ya no usas. Entonces es comenzar a darnos cuenta que en la vida debemos de estar ligeros de equipaje, que entre más fluyamos, más felices podemos estar. Y cuando no fluimos como el agua, vienen los problemas, vienen las dificultades. Si uno estanca un pequeño riachuelo con un muro, se puede llegar a convertir después en un peligro con el cual se arrasa toda una ciudad. En una avalancha. Antonio, tú me comentabas un poquito ahora que parte de lo que has aprendido y lo que has sentido lo querías trabajar mucho en salud porque encontraste que, por ejemplo, las terapias no se deberían hacer, se deberían hacer de forma distinta. ¿Cómo es ese enfoque? Bueno, primero hay que tener mente abierta. Cuando voy a empezar una clase en la universidad, siempre, o cuando voy a empezar a comienzo de semestre una clase, yo siempre le digo a los alumnos, borra de tu mente 2 palabras. No creo. La frase no creo. Porque en psiconeurolingüística se ha comprobado que cuando uno dice no creo en tal cosa, inmediatamente la mente y el cerebro bloquean toda información paralela o complementaria a lo que estoy escuchando. Entonces, reemplázalas más bien por no comprendo. No comprendo. Entonces, de esa manera, yo siempre aprendí, esto no es frase mía, se la aprendí a un médico amigo mío hace muchos años. Esto me permitió tener mente abierta para evitar fanatismos, para evitar ser rígido en la vida, que hasta en el rostro se demuestra. Y me ha gustado investigar. Mira, Gloria, está empezando la física poscuántica. Y está empezando la física poscuántica por los últimos descubrimientos que la ciencia ha hecho y que está convulsionando a nivel mundial. Todos los conceptos que se tienen de ciencia, de religión, de filosofía, todo eso. Es decir, la ciencia está llegando y cerrando la brecha entre la espiritualidad y la ciencia en sí. Eso tan interesante que nos está empezando a decir Antonio, se nos acabó el tiempo, pero no se nos acabó el momento de seguir conversando con él. Interesantísimo, como en las 1001 noches quedamos empezados, pero vamos a continuar la próxima semana para hablar qué le está pasando al mundo, a la física cuántica, a la espiritualidad, qué le pasa a las terapias alternativas, qué nos está pasando, para dónde vamos. Todo esto lo seguiremos conversando con Antonio la próxima semana. Espero que estén aquí porque es muy interesante. Muchísimas gracias, que la pasen bien.